Siguiendo con el tema, voy a explicar las técnicas de polarización en el diodo, en el transistor BJT. ¿Qué se entiende por polarización? La polarización consiste en dar polaridad a un componente. En este caso vamos a determinar la polaridad de un transistor BJT. Para esto es necesario alimentarlo con corriente continua para saber en qué polaridad tiene el transistor. Teniendo como ejemplo el circuito de la figura, el cual está compuesto por dos baterías de 9 voltios cada una y un transistor. Cuando observamos el circuito determinamos que la región base emisor está polarizado directamente. ¿Por qué? Porque él está entrando una tensión positiva por la base, la cual sigue el camino del emisor, que es positivo. Por otro lado tenemos que la región base-colector está polarizado inversamente porque la tensión va subiendo por acá y choca con la corriente de la tensión de 9 voltios que suministró la batería. Por eso decimos que está inversamente polarizado. Este circuito se llama el emisor común y de aquí partimos dos expresiones. Entre la primera está que la corriente en el emisor es igual a la suma de la corriente en la base más la corriente en el colector. De segunda expresión tenemos que la corriente en el colector es igual a beta por la corriente en la base, donde beta es una constante de un transistor que denota su ganancia, la cual puede variar de 50 a 300 y en otros transistores hasta 1000. La ganancia significa la capacidad que tiene un transistor de amplificar la corriente. A partir de estas dos expresiones podemos concluir que la corriente en el colector es directamente proporcional a la corriente en la base, es decir, mientras más corriente existe en la base, más corriente va a tener el colector. A partir de las dos expresiones también se pueden derivar tres estados distintos de funcionamiento del transistor, entre las cuales están corte, activo y saturación. En la región corte, el transistor no conduce, es decir, en su base no hay ningún tipo de corriente y no tiene nada que conducir, aquí se comporta como un circuito abierto. En la región activa, el transistor conduce parcialmente la corriente, es decir, no la conduce del todo, pero se amplifica la corriente. Por último está la saturación. En la saturación, el transistor se comporta como un circuito cerrado, es decir, conduce toda la corriente que pasa a su través, amplificando la corriente, pero no aumenta la corriente del colector. Otro punto que tiene mucha relación con el anterior es la determinación del punto Q de funcionamiento. Como todo componente, este tiene una recta o unas rectas que determinan su punto Q. Para esto vamos a tener el circuito de la figura, el cual está alimentado por una tensión de corriente continua, se compone por resistencias tanto en colector como en base, y el transistor con el emisor conectado a tierra. Realizados los cálculos acerca de este circuito, encontramos las siguientes ecuaciones. La corriente en la base es igual a la tensión de corriente continua menos la tensión en la base emisor sobre la resistencia en la base. En términos de Q tenemos las ecuaciones de la siguiente forma. IB de Q es igual a la tensión de la corriente continua menos 0,7 voltios, que es lo que hay entre la base y el emisor del transistor sobre la resistencia en la base. Y tenemos los otros tipos de ecuaciones que están expresados en términos de H. Teniendo la corriente en el colector y la tensión de corriente continua, tenemos la primera recta que conforma nuestro punto Q a buscar. Como segundo punto a unir tenemos la corriente en el colector en términos de Q y la tensión colector-emisor en términos de Q. Partiendo de estos dos puntos encontramos el punto Q o punto de trabajo.